Senadora de la República por el Centro Democrático, María del Rosario Guerra, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para sus compañeros de la mesa y para los oyentes de la Hora de la Verdad. Por sí mismo, pero también como señal, como punto de partida. Esperemos que no sea así. La situación con los oratorios del Congreso de la República y del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. ¿Qué objeto tiene eso? ¿Quién lo dirige? ¿Para qué lo hacen? A nadie estaban molestando esos oratorios. Ahora son problema de controversia. Cuéntenos su punto de vista, ex senadora. Doctor Fernando y queridos oyentes, la verdad que nos duele profundamente que desde abril de este año no teníamos conocimiento, lo venimos a tener ahora en agosto, venían OPAIN, que es la concesionaria del aeropuerto El Dorado, que de paso se ha dicho su socio mayoritario es Argos, OPAIN decide entrar a que ya la Iglesia Católica, que tenía un convenio para manejar la capilla del aeropuerto El Dorado hasta el año 2037, ya no lo sea. Y qué casualidad, me pongo a averiguar y resulta que hay otro par de aeropuertos que también en el último año vienen quitándole la posibilidad a los viajeros y a los que trabajan en el aeropuerto de tener su sitio de oración. Doctor Fernando, esto es un antecedente de lo que se está viviendo en los últimos años, que es con ese argumento de que este es un Estado laico, pero que sea un Estado laico no significa que los ciudadanos no tengan su fe y la puedan vivir de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución, que respeta la libertad religiosa y la libertad de culto. Nos quieren llevar a restringir esos espacios donde podemos expresar y que están constitucionalmente protegidos y legalmente, porque está la ley 133 de 1994, que pueda haber esos espacios para que las personas de la fe católica o de las diferentes confesiones, si tuviesen también sus espacios, puedan vivir su fe. Entonces nos encontramos con que ya ahora la del aeropuerto El Dorado, que era una capilla pequeña que tenía muchísimos años y que le permitía a trabajadores y a viajeros tener un sitio para la oración y de protección, porque no se nos puede olvidar que el 78% de los colombianos, según la última encuesta del DANE del año pasado, se reconocen católicos, 9% se reconocen cristianos de otros cultos, o sea, estamos hablando que en general el 87% personas de fe, y que por tradición la encomendada a la Virgen de Loreto, que es la patrona de los aviadores, y los espacios de culto estaban en los aeropuertos. Entonces, la protesta fue inminente cuando nos dijeron que era que la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá había intercedido para que efectivamente OPAIN quitara y dejara ese espacio como un espacio neutro. La pregunta es, ¿por qué en vez de quitar el oratorio que llevaba muchos años y que era un espacio donde trabajadores del aeropuerto y viajeros tenían un rato de oración, por qué no abrieron otro espacio para otras confesiones, como sucede, eso sí, en muchas partes del mundo? Entonces, esto tristemente pasó en El Dorado, pero pasa en dos aeropuertos más, el de Ibagué y otro, que tuvieron la misma circunstancia, y por eso no nos podemos quedar callados. Y más recientemente, queridos oyentes, la proposición de un senador, de un representante del Partido Liberal, que ha sido ese representante que prácticamente él se eligió con la bandera animalista, que prácticamente quiere acabar todas las expresiones culturales de toros, corraleja, coleo, quiere imponer casi que los colombianos de lado dejen siquiera de poder hacer uso de manera respetuosa, pero podrán hacer uso de estas expresiones culturales, y fue que propuso también
que se acabara la iglesia, la capilla, el oratorio María Auxiliadora del Congreso. Déjeme decirle a los oyentes que el oratorio María Auxiliadora lo organizaron los trabajadores del Congreso. En el Congreso de la República, en promedio, hay alrededor de 2.500 personas, entre personas que trabajan y personas que visitan. Es un lugar pequeño. En el primer piso es un lugar pequeño encomendado a María Auxiliadora, que mantiene y organizan los trabajadores, y que tiene por supuesto un capellán, y que es un sitio donde una vez a la semana se celebraba la Santa Eucaristía. Entonces ahora quieren también, con el cuento de que Colombia es un estado laico, como si ser un estado laico restringiera la posibilidad de nosotros los católicos, congresistas y trabajadores, de poder tener un sitio de oración en el Congreso. Al frente de la capilla María Auxiliadora del Congreso hay una sala especial abierta también como sitio de oración para otros cultos. Entonces me pregunto, ¿cuál es el sentido de este representante Lozada del Partido Liberal de acabar con una capilla que mantienen, que organizan los funcionarios del Congreso de la República? No es otro sino que atacar las bases cristianas de Colombia. Ellos saben que la gran mayoría de congresistas, que la gran mayoría de trabajadores del Congreso son personas de fe, y lo que quieren es atacar. Pero haciendo eso atentan contra la libertad religiosa nuestra. ¿Creen que somos nosotros los que estamos atentando? No, nosotros estamos ejerciendo lo que la Constitución nos da, que es la poder tener la libertad de culto, la libertad religiosa, sin afectar a otros. Y aquí no estamos afectando a otros, porque el Congreso de la República tiene sitio de oración para los no católicos y sitio de oración para los católicos, y tengo que decir, no recibe recursos públicos, sino que se sostiene con los trabajadores, con los congresistas, con las limosnas que se da durante las Eucaristías. Entonces, doctor Fernando, nosotros no nos podemos quedar quietos, porque esto que se está viviendo, que se une a querer quitar los crucifijos, que se une a querer descristianizar la educación, descristianizar el ambiente de la libertad de culto consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política y respaldado por la Ley 133 del 94 y por varias sentencias de la Corte Constitucional que respetan la libre expresión de las diferentes expresiones religiosas. Bueno, usted mencionó Nicaragua y no hemos vuelto a saber una palabra del obispo de Nicaragua que fue puesto preso. Usted lo sabe. ¿Qué pasó con él? No, lo último que supimos es que en una noticia parece que el Vaticano está en conversaciones sobre el tema, porque todos estábamos muy atentos a que el Vaticano se pronunciara, porque es que, doctor Fernando, para algunas personas pueden creer que ese tema de las creencias y de la religión es mínimo. Mentira. Ningún ser humano ni ninguna sociedad es ajena a esos más profundos creencias y más profundas identidades que tienen. Y por eso recordemos, en la historia ha habido muchas guerras, muchos conflictos por la defensa de esos principios fundamentales. El hombre es espíritu, es alma, es cuerpo, es mente. Entonces no pueden de la noche a la mañana querernos relegar simplemente a ejercer nuestra religión y nuestras creencias encerradas en nuestras casas. Y me preocupa porque ya tuvimos un atentado contra la Catedral Primada de Colombia cuando la irrumpieron y la violentaron. Y entonces, si nosotros dejamos que nos vayan cerrando nuestros oratorios, y el día de mañana van a atentar contra nuestras capillas, iglesias que están para el culto de los creyentes, y hoy el católico, mañana son de los diferentes cultos cristianos y la sinagoga judía y la mezquita de los musulmanes. Entonces nosotros tenemos que en eso
ser consciente de que hay que respetar la libertad religiosa, que hay que respetar los sitios de culto que están protegidos también en el marco legal colombiano. Y tercero, que nosotros no podemos seguir permitiendo que con argumentos como lo que esboza aquí la Secretaría de Gobierno de Bogotá o como lo que esboza el representante Lozada, pueden seguir cerrando estos espacios. Por el contrario, lo que tienen es que permitir que haya espacio para las otras religiones, como hay en el Congreso de la República. Está la Capilla María Auxiliadora y está un espacio de culto para otros credos, otros cultos. Entonces, doctor Fernando, nosotros no podemos cerrarnos y tenemos que unirnos todos para defender esos más profundos principios que los colombianos, en este caso, declaramos profesar, que es nuestra fe católica. Más falta, era pues lo que quedaba, la persecución a la religión católica en la que nacimos, crecimos y aspiramos a morir. Entonces ahora ni nos dejan celebrar los cultos. No olvide que la policía tiene un link abierto a todas las religiones. Eso no tiene problema ninguno. Pero que no nos persigan. Que no nos persigan, que no conviertan ahora la cuestión religiosa en un tema de discusión y de debate. No volvamos al siglo XIX. Tengamos cuidado con estas cosas, que uno sabe dónde comienzan, pero no dónde terminan. ¿Y qué falta le hace a la juventud colombiana, a los niños, a los estudiantes de bachillerato, a los universitarios? ¿Qué falta les hace una buena formación religiosa como parte esencial de la cultura de cada uno y de la manera de entender la vida? Bueno. Doctor Sí. Fernando, y es que estos son derechos no solo protegidos en nuestra Constitución, también tenemos que recordar que en el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos son derechos consagrados, porque eso es universal, porque eso es universal. Usted, que es un gran jurista, historiador, también sabe de lo difícil que ha sido en algunos momentos de la historia cuando han querido tocar o acabar esa parte fundamental del ser humano, que puede expresar su fe, su religión. Y me preocupa, usted habló de la policía, acuérdese que aquí la policía tiene una expresión, Dios y patria, que no nos quieran ahora también llevar a que nuestra fuerza pública, que pone su confianza para entrar a ejercer su labor también en ese Dios supremo, pues también quererles quitar a ellos, y así comienzan, que es el oratorio hoy, que mañana es el Cristo en una oficina, que pasado mañana es esta expresión. Y si nosotros no nos ponemos firmes, como se debe poner firme todo aquel demócrata que exige libertad, la libertad religiosa, la objeción de conciencia, la iniciativa privada, la libertad de expresa, todo va unido, doctor Fernando, porque aquí vienen por todo, aquí no vienen por pedacitos, sino que han comenzado a coger. Hoy es la tierra, hoy es la libertad religiosa, ya comenzaron con la libertad de conciencia. Entonces, cuando venimos a ver, nos están cocinando poquito a poco y nos quitan la capacidad de reacción. Por eso, esta labor de la sociedad civil, de los diferentes grupos católicos, incluso nos apoyan grupos cristianos, porque saben que esto nos afecta a todos. Saben que nos afecta todo el hecho de quererle poner impuestos a los seminarios, a las zonas de culto. Imagínense si en el concordato explícitamente quedó que lo que son seminarios, lo que son los sitios de culto como las capillas, los oratorios no podían tener impuestos. Pues una representante a la Cámara de ellos que está moviendo ese tema, doctor Fernando, olvidándose que sobre el resto las iglesias pagan IVA y pagan impuesto predial y pagan otro impuesto. Entonces son temas que comienzan a sumarse y que nos están mostrando que vienen también en este nuevo entorno político que estamos viviendo, vienen también contra estos más íntimos principios y creencias
del pueblo colombiano, que es la vivencia de su fe y en este caso de su fe católica. Ha hecho usted una presentación impecable, valerosa e interesantísima de un tema que no se puede soslayar. El tema de la fe, el tema de la religión y del derecho que todos tenemos a practicarla. Los que somos católicos, apostólicos y romanos vivimos en un país con esa mayoría, con una cantidad importante de cristianos que son nuestros hermanos, y eso no lo podemos arruinar, ni podemos permitir que nos lo arruinen. Y la formación religiosa en los colegios. Yo insisto en eso. Yo fui criado en un colegio donde íbamos a misa todos los días y daño no me ha hecho en la vida. Al contrario, ha sido mi consuelo, ha sido mi soporte, ha sido mi ayuda para todos los momentos amargos y difíciles de la vida. Senadora María del Rosario Guerra, muchísimas gracias y adelante. No vamos a permitir que nos conviertan el tema religioso ahora en otro tema de controversia y que nos eliminen la libertad de practicar nuestra religión según nos parezca. Muchísimas gracias. A usted, doctor Fernando, buen día. Bueno, queridos amigos, no sé si tenemos un invitado muy especial que habíamos citado para esta hora, no me dice nada la producción.